Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo estudio que tenemos para hoy. Espero que lo disfrutes, que lo estudies muchísimo porque creo que va a ser muy interesante. Se trata acerca de los componentes del hombre, no de la naturaleza como tal del hombre, pero sí de lo que compone al ser humano. Así que vamos a orar al Señor un momento. Padre Celestial, muchas gracias. Tú eres maravilloso, glorioso, Señor. Ponemos este estudio en tus manos para que nos ilumines, nos ayudes, para que nos ayude, Señor del cielo, a avanzar en el conocimiento que tienes a través de la palabra para nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo pongo a cada persona que estudia, que está interesada en la palabra, que tú le has entregado la salvación, que lo bendigas grandemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor. Muy bien, muchas gracias por estar de nuevo acá. Es un privilegio muy grande poder compartir con cada uno de ustedes estos maravillosos estudios. Y pues sin más preámbulo vamos a tener este tema acerca de lo que compone al hombre, los componentes del ser humano, de la persona como tal. Así que para ir a esto vamos primero que todo a la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí este pasaje nos está hablando de tres componentes del hombre: espíritu, alma y cuerpo, y dice que deben ser guardados irreprensibles. Hay algunas personas que han dicho que no, que eso era un concepto platónico, que es que Pablo se dejó influenciar, que no sé qué, cosas así. Pero yo quiero recordarle, mi querido amigo, hermano y compañero, que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y que no importa el concepto que tenga el uno o el otro, si la Biblia lo dice, es una realidad. Entonces ahí empezamos a mirar cuerpo, alma y espíritu. Para verificar bien y que no haya un solo pasaje que nos diga esto, sino que por toda la Biblia lo podamos ver, yo quiero compartir con ustedes unos pasajes más. Mire cómo dice la Escritura en Hebreos. Vamos a Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces aquí estamos viendo cómo la palabra de Dios penetra en todo el ser y habla de cosas tanto materiales como cosas espirituales, y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, hablando de estas funciones o de estos elementos del cuerpo. Ahora miremos un pasaje más, o por lo menos dos, que dice en Job. Dice así, Job 27:3: que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. También Job 12:10 dice: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. Muy bien, entonces aquí estamos hablando, bueno, la palabra hálito es aliento, ¿cierto? O espíritu, que es lo que nosotros vemos en la Biblia. Y estamos viendo cómo en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento se habla de los componentes de la persona, de lo que compone una persona. Ahora miremos esta definición de las palabras, que es como tan importante para nosotros. Primero, la palabra alma. ¿De dónde viene la palabra alma? La palabra alma viene de una palabra hebrea que es nefesh, y de una palabra griega que es psiche. Esto es muy importante para que miremos las palabras. La palabra espíritu no viene de esas mismas palabras, viene también de la palabra hebrea ruach y de la palabra griega neuma. Entonces mire que son diferentes palabras. Para alma son unas definiciones de palabras, y para espíritu es otra definición de palabras, para hacer la diferencia entre espíritu y alma, que es lo que a muchos les ha confundido. ¿Por qué? Porque muchos dicen que es lo mismo, el espíritu y el alma es lo mismo, pero desde los originales hebreo y griego son palabras totalmente diferentes y que las connotaciones son diferentes. Ahora, la palabra cuerpo viene de la palabra hebrea basar y de la palabra griega somatikos, de la palabra soma,
Entonces, eso es lo que miramos con estas palabras. Ahora, la palabra griega soma nos da una definición de un ser completo, es decir, soma es un ser completo, no es un solo componente. Cuerpo se compone, es un componente entero, completo. En Tesalonicenses lo leímos ahorita, 5:23, primera Tesalonicenses, que dice que el mismo Dios de paz nos santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se utiliza la palabra griega soma para definir lo que compone realmente al ser humano. Ahora, ¿qué miramos nosotros? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una persona muere? Listo, cuando está viva, pues listo, estamos enteros, estamos completos y no hay división de cosas. El alma, el espíritu y el cuerpo funcionan como una unidad y caminamos y gozamos y estamos súper bien. Pero cuando una persona muere, ahí es donde se ven las diferencias de estos elementos. Entonces miremos lo que nosotros miramos en la persona, que es espíritu, alma y cuerpo. Miremos lo que es primero el cuerpo. El cuerpo, ¿qué dice la Biblia en cuanto al cuerpo cuando una persona se muere? Bueno, lo primero que vemos es que Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 7, en la parte A, dice que el cuerpo vuelva a la tierra de donde era. ¿Y por qué dice de donde era? Porque en Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 7, también la parte A, la parte inicial, dice que Dios sopló hálito de vida, aliento de vida en la persona. Entonces, y lo formó del polvo de la tierra, que Dios formó del polvo de la tierra al hombre, y luego le dio aliento de vida. Eso es lo que dice el versículo 7 de Génesis 2. Entonces Dios formó al hombre de la tierra, el cuerpo material, y luego que muere la persona, pues el cuerpo muere y vuelve a la tierra donde era, dice Eclesiastés. Ahora, el alma, ¿qué pasa con el alma? Pues el alma entonces se sale del cuerpo, porque la Biblia dice eso, que el alma se sale del cuerpo y entonces va a un estado y a un lugar de espera. Tanto es un estado como un lugar de espera. Ahora, los que mueren sin Cristo van a un lugar de tormento. Lucas 19:23 lo dice. Y el que muere en Cristo, que se entregó a Cristo en este tiempo, entonces dice la Biblia que va a la paz del Señor Jesús. Filipenses 1:23. Ahora, ¿qué pasa con el espíritu? El espíritu ya entonces cobra algo diferente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que vuelve a Dios. Volvemos a los versículos iniciales de Eclesiastés y de Génesis. Entonces, en Génesis, en el capítulo 2, versículo 7, también nos habla, cuando dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, dice que le dio aliento de vida. Ahí es donde dice, en la parte segunda del versículo. Y Eclesiastés, en el capítulo 12, el versículo 7, en la parte segunda del versículo, entonces dice, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Así dice. Entonces es muy interesante. Cuando una persona muere, ahí es donde se ven los elementos. El cuerpo vuelve a la tierra, el alma queda en un lugar de espera y el espíritu vuelve a Dios porque Dios fue el que lo dio. Ese aliento de vida, muy importante que lo tengamos presentes. Ahora, las funciones. ¿Cómo funciona entonces esto? Bueno, el espíritu del hombre es el que se comunica con Dios por medio del Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 16. Mire cómo dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo se comunica con el espíritu del hombre puesto por Dios. Ahora, el cuerpo entonces se comunica con las cosas que son tangibles, materiales. En Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El versículo 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces mire que el cuerpo se comunica más es con las cosas materiales y tiene unos problemas tremendos
Pues eso dice la Escritura. Ahora el alma viene a ser el yo, la verdadera persona. Es usted mismo. El alma es el yo de la persona. Que muchas veces decimos, bueno, ¿y qué parte de mí soy yo? El alma. El alma, claro, es un ser integral. Tú eres un ser integral, pero el alma. Ahora, si en la persona, o sea en ti, el estado espiritual tuyo es más fuerte porque tú estás buscando más de Dios, entonces el alma empieza a inclinarse a Dios. El alma va para donde Dios, se inclina a Dios, quiere las cosas de Dios. Pero si el estado de una persona es un estado material, carnal, entonces el alma se va a inclinar a las cosas de este mundo. El cuerpo, el alma, se inclina a lo material, a lo carnal. Por eso dice Gálatas, capítulo 5, verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mire lo que dice la Escritura, muy importante. Ahora, el Espíritu, entonces ya vimos el alma, el Espíritu y el cuerpo. Vimos esas funciones. Ahora volvamos a repetir un poco más para darle fuerza a este pequeño estudio. Espíritu. El hombre espiritual busca a Dios, ama a Dios, obedece a Dios, tiene relación con Dios. El hombre espiritual quiere orar, el hombre espiritual quiere alabar, el hombre espiritual quiere con el Señor, quiere estar con el Señor. La primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que una persona espiritual empieza a pensar como dice la Biblia. Pero el alma, eso es el espíritu. Ahora el alma. El hombre carnal tiene problemas, es voluble, es una persona inmadura. Estamos hablando del alma. Espera y verá lo que dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Qué quiere decir? Que el alma se inclinó a lo carnal porque la parte material era la que estaba más inclinada. Ahora, el cuerpo, bueno, el cuerpo viene a ser que un hombre natural no entiende las cosas de Dios. Para él son locura. Si una persona está natural, todas las cosas de Dios son locura. Eso dice la primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo 14, que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces una persona natural, obvio, va a ser difícil que entienda todas las cosas espirituales porque anda como un hombre común y corriente en el cuerpo. Ahora, esto nos ayuda a dar una pequeña conclusión, que el hombre está constituido por tres elementos principales: espíritu, alma y cuerpo. Una gran variedad de pasajes de la Biblia nos hablan de esta parte, de esta naturaleza del hombre que es triple. Pero debemos recordar que el alma y el espíritu se unen para formar la personalidad integrada que funciona como una unidad. Yo funciono como una unidad con mi alma, con mi espíritu y con mi cuerpo. Pero lo más importante es que sepas lo que Tesalonicenses nos dice, que todo nuestro ser esté guardado irreprensible para la venida del Señor. Muchas bendiciones, espero que lo estudies, te animes a leer más pasajes, te animes a hacer más el estudio y Dios te bendiga muchísimo.